¿Cuántos podemos aplaudir la presencia de Dios en este lugar? Bien fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo los veo a cada uno de ustedes ahí sentaditos, realmente se ven muy lindos. La gracia de Dios está sobre ustedes. ¿Cuántos sabían que la salvación embellece el rostro? A ver, mire a su vecino y dígale, ¿me ves más lindo? La salvación embellece el rostro, lo dice uno de los proverbios. Queremos enviar también un saludo a cada uno de nuestros amigos que se conectan en este momento, a todos nuestros hermanos también que reciben la palabra de Dios a través de este medio. Sé que Dios va a hablar de una manera muy especial con lo que Dios ha decidido entregar a su pueblo. Prepare su Biblia, prepare su nota o su libreta de notas, porque el Señor va a entregarte un direccionamiento sobre un tema supremamente importante: cómo comprobar la voluntad del Señor. Quiero que diga conmigo: deseo conocer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Quiero por favor leerlo primeramente en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ojo con esto. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora por favor permítanme hacer lectura de este mismo segmento bíblico, Romanos 12, 1 y 2, en la Nueva Versión Internacional. Note lo maravilloso de esta expresión aquí. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa expresión, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, es supremamente profunda. Ahora, de hecho es alentadora también. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, cierto? De las cosas que a mí se ha convertido como una obsesión, llamémoslo así, es precisamente tratar en cada decisión, tratar en cada propósito, tratar en cada proyecto, comprobar de manera anticipada si es o no la voluntad de Dios. Porque me he dado cuenta, mis amados hermanos, que la mejor manera de vivir, que el verdadero éxito para poder experimentarlo en esta tierra es comprobando la voluntad de Dios. Si uno viviera en esa tónica todos los días, en todo momento, créame que la vida sería una gran maravilla. Ahora mi pregunta es: ¿ustedes creen que sí es posible o no es posible vivir en esa dimensión? ¿Sí se puede? Claro que sí. Podemos vivir todos los días y todo el día haciendo la voluntad de Dios. Es decir, podemos llegar a un punto en nuestra existencia donde podamos vivir en esa dimensión de lo bueno, de lo agradable y de lo perfecto. Pastor, a pesar de que estamos en un mundo caído, sí. A pesar de que estamos en un mundo donde el mundo entero está bajo el maligno, sí. Porque nosotros no estamos bajo el maligno. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nosotros le pertenecemos ahora al que nos compró a precio de sangre. ¿Cuántos aplauden la presencia del Señor? ¡Aleluya! Me emociona decirles en esta mañana, iglesia, que según la palabra de Dios, ella nos dice claramente que sí podemos, escúchame bien, sí podemos vivir haciendo la voluntad de Dios. Solo que hay un diseño
establecido. Hay un diseño que es imprescindible, en el cual debemos entonces someternos a este totalmente. Cuando hablamos de querer conocer la voluntad de Dios, al mismo tiempo tenemos que hablar de cuánto quiero yo someterme a esa voluntad. Porque el asunto no es solamente conocer la voluntad de Dios. El asunto es, ¿estoy dispuesto a vivir en esa voluntad? ¿Se acuerdan ustedes el afán tan terrible en el que cayó en una ocasión el rey Saúl por conocer la voluntad de Dios para su vida? Invocó a Dios y Dios no le habló. Y llamó a los sacerdotes y Dios no habló a través de los sacerdotes. Y por muchos medios buscó la manera de que Dios le hablara. Y fue tanto el desespero que entonces él mismo infringió una ley que había establecido. Fue y buscó una pitonisa. Y era tanto el anhelo que había en el corazón de Saúl por conocer la voluntad de Dios, que hasta el Señor rompe una regla, porque Dios no tiene límites, y permitió que Samuel, a través de la invocación, apareciera. Algunos dicen que no era Samuel, otros dicen, pero el texto, yo digo lo que dice el texto. ¿Apareció quién? Samuel. Ah, pastor, es que si usted dice que apareció Samuel, usted está diciendo entonces que se puede invocar a los muertos, y que entonces sí, realmente el espíritu que viene a hablar es el del familiar. No, yo no, con eso no estoy diciendo que eso sea así. Lo que sí encuentro en el texto es que Dios, cuando tiene un plan y un propósito preestablecido, usa lo que tenga que usar. Otro podrá decir, pero mire, si ve que entonces sí se puede invocar a los muertos. Sí, pero ¿cuál fue el resultado? ¿Le fue bien a Saúl? Hay que mirar los resultados. Ahora, el asunto no es solamente afanarnos y de pronto obsesionarnos por conocer la voluntad de Dios. Tiene que haber otro afán, otra obsesión. Y es que una vez conozcamos la voluntad de Dios, anhelemos obedecerla. Anhelemos obedecerla. Ahora, permítame por favor rápidamente, en unos 30 segundos, darle una clase de gramática bíblica. Resulta que la palabra comprobar que está utilizando el apóstol Pablo y que leímos en este texto, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, esta palabra que está utilizando el apóstol Pablo en este contexto está relacionada con la palabra verificar. Diga conmigo, comprobar es verificar. Y resulta que en el griego, porque esta palabra está en el Nuevo Testamento, en el griego la palabra es dokimazo. Diga conmigo, dokimazo. Así usted no entiende nada, repita, hermano, tranquilo. Dokimazo. Dokimazo significa, escúchame esto, poner a prueba. ¿Qué significa dokimazo? Bueno, entonces 3 palabras clave aquí. Comprobar es verificar. Y la palabra que se utiliza en el griego para verificar es dokimazo, que significa poner a prueba. O sea, una de sus connotaciones es poner a prueba. Y esta palabra se utilizaba en el mundo antiguo para referirse a cómo eran probados los metales para constatar si eran puros o no. Amén. Ya, terminó la clase de gramática. Entonces, dokimazo o poner a prueba nos lleva a revisar con seriedad el proceso que nosotros necesitamos observar en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder tener claridad si lo que voy a hacer, si la decisión que voy a tomar es pura o no es pura. Es decir, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Todos los días yo tengo que activar dokimazo en mi vida, es decir, tengo que verificar. Yo creo que ahí es donde más de uno nos hemos rajado. Porque a veces lo que nos mueve en el diario vivir son los arrebatos. Sabemos que la decisión que debemos tomar es una decisión trascendental, es una decisión sumamente importante, y no le prestamos el tiempo que merece esa decisión para dokimazo, es decir, para verificar. Y entonces obviamos esa parte, no nos sometemos a ese proceso clave, importantísimo, y damos el paso. Y después vienen las consecuencias. Y ahí sí, a rascarnos la cabeza. Porque las consecuencias, como Dios nos lo decía hace 8 días, las consecuencias no van a llegar cuando yo las esté esperando. Las consecuencias llegan cuando Dios determina disciplinarnos. Amén. Cuando Dios determina disciplinarnos. Así que entonces necesitamos verificar
esa decisión que estoy a punto de tomar o que de pronto estoy gestando dentro de mí, que como que me está llamando la atención y como que voy a ver si la tomo, primeramente voy a verificarla, voy a comprobar si esto es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, entonces significa que el resultado a corto, mediano y largo plazo va a ser algo bueno, algo agradable, pero sobre todo algo perfecto. Quiero entonces entregarte hoy, para comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida, 3 cosas muy importantes que nosotros tenemos que doquimazo, es decir, que tenemos que verificar. 3 cosas que usted y yo debemos siempre verificar cuando vayamos a tomar una decisión, para constatar si es la voluntad de Dios. Y si es posible, tome nota, mi hermano, porque la idea es que usted esto lo ponga en práctica. La idea es que usted salga de este lugar pensando en lo que Dios le habló aquí y empezar a aplicarlo allá. Porque de nada sirve que usted reciba una palabra y se olvide. Listo, ya cumplí con el ir a culto y ahora salgo y me transformo nuevamente, o entro en el modo en el que siempre estoy afuera, desconectado del direccionamiento divino. No, usted sale de aquí conectado con Dios para poner por obra la palabra del Señor. Amén. Ahora, lo primero que usted debe verificar es que su mente no se amolde al mundo, sino a Cristo. Por favor, dedique tiempo para que primeramente, con respecto a eso que usted está pensando hacer, con respecto a eso que usted está pensando activar en su vida, eso que está allí en su mente, ¿a qué se está amoldando? ¿Al diseño de Dios o al diseño del mundo? Romanos capítulo 12, versículo 2. Me encanta una traducción que se conoce, la del Nuevo Testamento, de J.B. Phillips, y quise traerla para que por favor usted pueda leerla. Aquí va a aparecer en pantalla. Mire la fuerza con que J.B. Phillips hace esta traducción de este texto. No permita que el mundo que lo rodea lo apriete y lo moldee a su forma, sino deje que Dios remoldee su mente desde adentro, de modo que usted pueda probar en la práctica que el plan de Dios para usted es bueno, cumple todas sus exigencias y se mueve hacia la meta de la verdadera madurez. Eso que usted va a hacer, ¿le va a promocionar el carácter de Cristo en su vida, o por el contrario lo va a alejar de Dios? ¿O por el contrario lo va a volver una persona aislada del propósito, del llamado, del encargo divino que Dios le entregó? Porque es que todo, absolutamente todo, comienza con la manera como concebimos algo en nuestra mente. Y tenemos que revisar esta idea que se me está ocurriendo. ¿Quién la concibió dentro de mí? ¿Dios o Satanás? Solamente hay esas 2 opciones. Recuerde que Satanás tiene 3 secuaces. ¿Saben cuáles son los secuaces de Satanás? El pecado, el mundo y la carne. Amén. Pero todo es enviado por el enemigo. O lo que pienso viene de Dios, o lo que pienso viene del diablo. No hay término medio. No, que esto es algo mío, es un sentir mío. Si es tuyo, revisa, porque entonces significa que tu carne, la carne es la que está promoviendo eso. Y la carne es enviada o direccionada ¿por quién? Por Satanás. Entonces el cristiano auténtico se apodera de la verdad bíblica que dijo el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 2, 16. ¿Cuál es esa verdad? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Quiero que diga conmigo bien fuerte en esta mañana esa verdad. Diga: mas yo tengo la mente de Cristo. Ahora díselo al vecino, por favor, mirándola hacia los ojos, dígale: tú tienes la mente de Cristo. ¿Cómo hago para tener la certeza de que realmente la mente de Cristo está activa en mí? Revise cómo está su relación con la palabra de Dios. Últimamente, ¿cómo ha sido tu relación con la Biblia? Últimamente, ¿cómo ha sido el tiempo que tú le dedicas a la palabra de Dios?
Entre más tiempo pases escudriñando las escrituras, no solamente leyéndolas, sino escudriñándolas, memorizándolas. Entre más tiempo pases meditando en ellas, significa entonces que la mente de Cristo va a estar activa, no va a estar pasiva, va a estar activa. Eso significa entonces que ausencia de la palabra de Dios en nuestro corazón equivale a ausencia de la mente de Cristo en nosotros. Eso es algo directamente proporcional. Entre más te aíslas de la Biblia, entre más pierdes contacto con la palabra de Dios, más te alejas de la mentalidad de Cristo. No debemos permitir que los patrones del mundo sean prácticamente los que den la forma a nuestro mundo pensante. Una mente que es influenciada por el mundo va a tener la incapacidad de descubrir, de discernir cuál es la voluntad de Dios. Cuando sientes que tienes esa dificultad de discernir con facilidad, esto es de Dios, esto es del enemigo, eso es una estrategia de las tinieblas, se te dificulta discernir, entonces significa que tu mente no está siendo entrenada en la palabra de Dios. Entre más estemos saturados de la palabra de Dios, entre más abunde en nosotros la palabra de Dios, más fácilmente detectaremos las obras de las tinieblas. Pero si hay ausencia, pues también entonces fácilmente seremos víctimas del enemigo. La Biblia dice claramente en un proverbio que tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Si la mente de Cristo es la que domina en tu ser, significa entonces que eres como Cristo. Así que la tarea de esta semana, iglesia, es a revisar, verificar qué mentalidad está dominando nuestra vida. ¿La mente de Cristo o la mente de Satanás? ¿Qué otro elemento tenemos que verificar para comprobar la voluntad de Dios? Tenemos que verificar que nuestra vida se caracterice por la santidad al Señor. Esto usted ya lo sabía. La enseñanza de hoy, los principios ya usted los conoce, pero necesito recordárselos. No solamente revisar si su mente se estaba moldando a la mente de Cristo o a la del mundo. Segundo, revisa, verifica que tu vida se caracterice por la santidad al Señor. Romanos capítulo 12 versículo 1 en la traducción lenguaje actual dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que nuestra tarea más importante en esta existencia es todo el tiempo dedicarnos a una vida que le agrade a Dios. Pareciera que a veces, hermanos, nuestro cristianismo está desenfocado. Le estamos dando más valor a otras cosas. Y eso no puede ser así, porque el llamado supremo que hemos recibido de parte de Dios después de ser salvos es a dedicar y consagrar nuestra vida para su propósito. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Por qué es tan importante una vida de santidad para el creyente? Resulta que la santidad en nuestra vida es la que va a mantener esa lámpara encendida para que nosotros podamos con claridad discernir entre las tinieblas y la luz. A mí me preocupa en gran manera lo que uno percibe en muchos creyentes del mundo actual, no aquí en Diseños de Vida, en otro lugar, pero uno discierne que hay preciosos hermanos y hermanas que en su manera de hablar frente a alguna temática están supremamente influenciados por la oscuridad. Y uno dice: pero ¿acaso este no es cristiano? ¿Esta no es cristiana? ¿Y por qué está hablando de algo que abiertamente la Biblia dice que eso es pecado, como si no fuera algo pecaminoso? Ahí hay un problema de discernimiento. ¿Y cuál es la causa de esa ausencia de discernimiento? Ausencia de vida, de santidad. Porque cuando uno busca la santidad sin la cual nadie puede ver al Señor, uno empieza entonces a volverse más sensible frente al pecado. Y hasta las cosas más mínimas pecaminosas se vuelven horrendas en nuestra conciencia. Pero cuando hay ausencia de santidad, entonces
Empezamos a comulgar con el pecado y nos parece normal, como todo mundo lo hace, pero es que eso es como lo que está de moda, pues entonces lo empezamos a aceptar. Comulgamos con las cosas malas. Y como hoy en día está de moda no ser fanático, ¿cierto? O sea, hoy en día la idea es que los cristianos no nos mostremos fanáticos ante el mundo, porque si nos empiezan a decir que somos fanáticos, entonces ya no somos tan populares. Y la idea de hoy en día es que el cristianismo sea popular, porque está de moda ser cristiano. Entonces, para que no perdamos esa popularidad, pues tenemos entonces que no ser fanáticos. Ojo, porque el concepto que el mundo utiliza para llamarnos fanáticos es totalmente erróneo a lo que realmente significa ser fanático. Ser un fanático es una persona que realmente no ha entendido ni ha comprendido el beneficio que yace dentro de un principio de vida. Y por eso entonces se enamora es de la norma, pero no vive el principio. Eso es un fanático. Y por eso entonces el fanático termina prácticamente sintiéndose mejor que los demás y actúa con superioridad, menospreciando a su prójimo. Nosotros no somos llamados a ser fanáticos, pero sí somos llamados a vivir la verdad del evangelio con todo nuestro corazón. ¿Usted dice amén a esto? Somos llamados a vivir la verdad de la palabra de Dios íntegramente. Ya que nos llamen fanáticos, pues que nos llamen fanáticos, pero nosotros sabemos que es un privilegio poder poner en práctica cada principio que está en la palabra del Señor, porque hay beneficios poderosos para nuestra vida. Así que entonces, ojo con la santidad, porque la ausencia de santidad en nosotros nos vuelve vulnerables a los ofrecimientos pecaminosos del mundo. Cuando no le prestamos atención a la santidad, fácilmente nos distraemos de la voluntad de Dios. Cualquier ofrecimiento del mundo, de Satanás, de la carne, del pecado, simplemente va a ser llamativo para nosotros. Cuando hay santidad, simplemente por más que nos muestren algo llamativo, somos capaces de decir: qué pena, pero esto no es de Dios. Y renunciamos a eso. Decimos un no rotundo a eso, porque no negociamos los principios de la palabra del Señor, que son eternos. Cuando no hay santidad en nuestra vida, pues obviamente, ¿qué es lo que va a haber? Mundanalidad. Mundanalidad. Y el concepto bíblico de mundanalidad se refiere precisamente a que empieza entonces a cobijarnos a nosotros la influencia de ese sistema antidios, de ese sistema que va contrario a los principios de la ley de Dios. Y esto entonces nos convierte en personas que empezamos a sentirnos tendientes, personas que empezamos a desear con facilidad vivir en un nivel de placer todo el tiempo. Próximamente voy a dar una palabra donde vamos a hablar de las dos características principales del mundo, de la carne. Y esas dos características están relacionadas. Número uno, la carne le tiene horror al sufrimiento. Y número dos, la carne vive ansiosa y obsesionada por el placer instantáneo. Y por eso es que cuando en nosotros hay carencia de santidad, hay abundancia de mundanalidad. Y la mundanalidad se alía con la carne, ¿para qué? Para que si nos toca pagar un precio por causa de Cristo, no somos capaces de pagar ese precio. Pero si de pronto hay un ofrecimiento donde fácilmente detectamos que puede haber una satisfacción en el momento para nuestra carne, ahí caemos redonditos. Por eso, hermano, cuide su santidad. Cuide su santidad, sea celoso con su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La mundanalidad nos centra en las cosas y placeres del hombre, pero la santidad nos ubica en el centro de la voluntad de Dios. Amemos la santidad, porque la santidad nos faculta para poder entender cuál es la voluntad del Señor. Y antes
de tomar una decisión es muy importante que revisemos cómo está nuestra comunión con Dios. Claro que sí. Estamos hablando del segundo punto a verificar. Tenemos que revisar cómo se encuentra nuestra comunión con el Señor. No es posible, iglesia, a mí no me cabe en la cabeza, no sé usted, pero no es posible obedecer a Dios si no tenemos el deseo de agradarlo. ¿Cómo esperamos recibir bendiciones del Señor cuando en la práctica de nuestra fe lo que hacemos todo el tiempo es contradecir a Dios? Decimos con nuestra boca, decimos con nuestros labios que lo amamos, que Él es lindo, que Él es precioso, que estamos muy agradecidos por su sacrificio en la cruz para nuestra salvación. Pero en la praxis de la vida, allá en la realidad cotidiana, todo el tiempo con las decisiones sencillas, con las decisiones cotidianas, estamos enviándole un mensaje a Dios. No quiero hacer tu voluntad, quiero hacer la mía. Me parece que lo que yo hago es más funcional que lo que tú me propones. Con razón dijo el apóstol Pablo a los hebreos: sin santidad es imposible agradar a Dios. Otra vez, sin santidad es imposible agradar a Dios. Esto es uno de los imposibles que encontramos en la Biblia. Sin santidad no esperemos estar en comunión con el Señor. ¿Cómo quiero agradarlo si no quiero obedecerlo? A veces tenemos esa contradicción y eso duele en el corazón de Dios, porque a veces somos muy dados a decirle cosas lindas a Dios, por ejemplo a través de canciones. Y aquí en la iglesia todos podemos decirle al Señor cosas muy lindas, pero allá afuera, frente a la decisión que debes tomar, frente a lo que el Señor ya te dijo, no lo hagas o debes hacerlo, ¿obedecemos o no obedecemos? Y déjeme mostrarle la tercera verificación que tenemos que hacer para comprobar la voluntad de Dios. Tenemos que verificar nuestra mentalidad, que haya sido renovada por el Espíritu Santo. Mentalidad. La primera verificación es con la mente, la tercera con la mentalidad. Nuestra mentalidad ha sido renovada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros a través de la herramienta de la palabra de Dios. Y volvemos a tocar la Biblia. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por la tecnología y vivo agradecido con el Señor porque a través de ella estamos llegando a lugares insospechados. Pero por más tecnología que tengamos y por más herramientas que tengamos, hermanos, yo aconsejo que nosotros deberíamos todos en casa tener por lo menos unas 4 o 5 Biblias en diferentes versiones físicas. Biblias de estudio. Cómprelas, invierta en eso, mi hermano. Es que están muy costosas. Pero lo que hay en cada Biblia, la riqueza que hay allí, es el producto de hombres y mujeres que han dedicado décadas de vida a un estudio concienzudo, serio, responsable, profesional, pero también sumamente espiritual, para poder escribir cosas que hay ahí. Eso sí, sepa escoger las Biblias, ¿no? Si va a comprar, llame al pastor y dígale: pastor, ¿qué Biblia me recomienda? Y con mucho gusto le puedo estar recomendando. Pero tenga en casa, por favor, tenga en casa por lo menos 4 o 5 Biblias en diferentes versiones, para que cuando usted saque tiempo en sus devociones, traiga esa Biblia, búsquese unos colores, lapiceros, como usted quiera, y raye su Biblia. Cuando Dios le hable algo, raye esa parte, coloque la fecha, tenga a la mano también una libreta de notas, y lo que Dios le diga con respecto a ese segmento de la Biblia, escríbalo. Así es como Dios habla. La Biblia no es cualquier libro, la Biblia es el libro de los libros. Y cada vez que Dios logra captar en tu mente una verdad, está cambiando tu mentalidad. Pero a veces Dios nos dice algo, sí, bonito, chévere, impactante, no, y hasta ahí llegó. Para que realmente una palabra profundice en nuestro espíritu y cambie nuestra mentalidad, tenemos que escribirla. Escríbela.
Yo les he comentado a ustedes, mis hermanos, que cuando llegan esos tiempos de sequedad espiritual que a todos nos llegan, sí, es cierto, ¿cierto? No solamente a los pastores, a todos nos llegan tiempos de sequedad, tiempos de verano espiritual, tiempos donde nos sentimos, ay, pero ¿dónde estás, Dios? No me hablas. ¿Sabe qué hago? Digo, bueno, no me quieres hablar como estoy acostumbrado, entonces voy a volver a leer esos mails que tú me enviaste de tiempo en tiempo. Por eso es tan importante colocarle fecha. Es tan importante escribir lo que Dios nos ha dicho. Y no se imaginan, mis hermanos, cómo esas palabras se convierten en agua de vida, sacian esa sed espiritual impresionante. Por eso es tan importante mantener activa la herramienta de la palabra de Dios obrando en nosotros. ¿Por qué es tan importante que haya abundancia de palabra en tu vida diariamente? No por ahí 3, 4 veces a la semana, todos los días. La Biblia dice que nunca se debe apartar de nuestra boca el libro de la ley, sino que de día y de noche debemos meditar en ella. Todo el tiempo tenemos que estar saturados de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Para que nosotros podamos darle derecho legal al Espíritu Santo y su obra. Porque es el Espíritu Santo el que nos transforma, es el Espíritu Santo de Dios el que tiene la capacidad de hacernos diferentes, de renovarnos. Esa renovación en el espíritu de nuestra mente se da por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si no lo hace el Espíritu Santo, simplemente es un trabajo así como de alcohólicos anónimos o algo por el estilo, o narcóticos anónimos. Pero nosotros tenemos un elemento muy poderoso y que hace que esa obra sea eficaz, y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que necesitamos ser expuestos y abrazar la enseñanza de las Escrituras para verificar lo que Dios espera de nosotros. Ame su Biblia. Ame su Biblia. Y si es posible, cómprese también segmentos. Hay nuevos testamentos pequeños, hay Biblias ahora bien pequeñitas, y llévela a su lugar de trabajo. Y de vez en cuando se tenga un momentico ahí en el trabajo, ábrala, lee un versículo, medite en él. 1 minutico, 2 minuticos. Es como cuando, por ejemplo, usted empieza a sentir agonía, ¿cierto? Y se acuerda que usted echó en el bolso, echó de pronto un dulce o una fruta, ¿sí? ¿Qué hace? Busca la manera de que nadie lo vea y va y se lo come. ¿Y cómo se siente? Lo mismo, nuestro espíritu nos pide todo el tiempo que le estemos dando alimento espiritual. Entonces, por favor, sea estratégico. Lleve la palabra de Dios a todos lados. Lleve la Biblia a todos lados. Si no puede completa, por lo menos entonces el segmento de un evangelio, por ejemplo, el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas, no sé, el libro de Proverbios. Es una locura desear conocer la voluntad de Dios, pero caminar en la vida contradiciendo su palabra o mandatos. Esto no tiene sentido. Seamos coherentes. Si realmente queremos conocer la voluntad de Dios, pues entonces obedezcamos la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante renovar el espíritu de nuestra mente? ¿Por qué el pastor Elías les molesta tanto con cambiar el chip? Mis hermanos, porque la única manera para madurar es trabajar acá. ¿Me entiende? Usted ve a veces a su hijo y dice, oye, pero ¿cuándo va a madurar este pelado? Ya con la edad que tiene y todavía mire cómo se comporta, mire cómo actúa. El problema es que falta ¿qué? Renovar la mente. Por eso es que Dios nos dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente, la actitud de nuestra mente. Porque la meta de Dios en nosotros es que maduremos. Dios quiere que maduremos. Solo cuando maduramos, entonces vamos a tener la facultad de ejercitar nuestros sentidos espirituales. Vamos a tener la capacidad de discernir los espíritus. Vamos a tener la capacidad de detectar las estrategias satánicas. Vamos a
conocer con antelación cuándo se nos está planteando una situación de tentación, y entonces podremos huir. Y aún si nos atrapa la tentación, podremos acudir a Dios en ese momento y recibir su socorro. ¿Usted lo cree, mi hermano? Recibir su socorro. Pero es muy importante que nuestra mentalidad sea renovada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en Hebreos 5, 13 y 14 dice la palabra del Señor: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Es decir, cuando se conforma solamente con lo básico de la palabra de Dios, leer por ahí todos los días un salmito y ya, pero no quiere escudriñar, no quiere comer alimento sólido, entonces sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Versículo 14: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, ¿cómo se madura? Poniendo en práctica la palabra de Dios. Y esa práctica nos capacita para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Necesitamos demasiado trabajar en la mentalidad para que el enemigo no siga haciendo de las suyas, como lo está haciendo en este tiempo en la iglesia. Yo quiero terminar diciéndote que frente al tema de la voluntad de Dios hay una seria advertencia que Dios le da a su pueblo. Lo hizo 700 años antes de que Cristo viniese a la tierra y se lo dijo a su pueblo Israel, pero esa advertencia sigue siendo exactamente igual para cada uno de nosotros. Escúchela muy bien. Isaías 45, 9 al 12, se la voy a leer. Ay del que contiende con su hacedor, es decir, con Dios. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: fíjate en lo que haces? ¿Tu vasija no tiene agarraderas? O sea, la vasija le está peleando al hacedor. Ay del que le reprocha a su padre: mira lo que has engendrado. Ay del que le reclama a su madre: mira lo que has dado a luz. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Por favor, escriba ese texto y no sé, imprímalo en el computador y póngalo en un sitio visible, para que la próxima vez que usted se sienta tentado a cuestionar la voluntad de Dios en su vida, se acuerde que usted no está peleando con usted mismo, usted está peleando contra su hacedor, contra su artífice, contra el que te creó, contra el que te formó. ¿Tiene eso sentido? El barro peleándole al alfarero, el hijo pidiéndole explicaciones al padre por qué lo engendró así. ¿Tiene eso sentido? Pues parece que nosotros a veces tenemos esa osadía. La osadía donde Dios abiertamente nos está diciendo: Elías, es por este camino que debes andar. Mi palabra claramente te lo dice y ella te ilumina. Camina por ahí. Y empiezo yo a decirle: Dios, pero a mí no me parece. A mí me parece que yo debería hacer más bien esto. A mí me parece que yo más bien debería como que recorrer por esta otra ruta. Y hay un ay para quien contradice la voluntad de Dios. Y los ayes en la Biblia son advertencias de juicio. Son advertencias de un juicio claro que viene para esa persona. Así que este es un tema supremamente serio para nosotros los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay en esta mañana aquí? Este es un tema muy serio. A veces nos enojamos con Dios, pero ¿por qué mire ese que no es cristiano y pareciera que le fuera bien en la vida? Y en cambio yo, que trato de hacer las cosas bien, como que siento que Dios cada rato me da rejo. La respuesta es muy clara. Él no es hijo, tú sí eres hijo de Dios. Él es una criatura amada de Dios, ¿sí? Todavía no ha recibido la potestad de ser hecho hijo de Dios porque no cree en Jesucristo. Pero tú ya recibiste esa potestad. Ahora eres hijo de Dios. Y Dios, cuando toma algo, lo toma en serio. Él nos ha adoptado como sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros.
Entonces este es un asunto muy serio, el tema de la voluntad de Dios, porque no se trata solamente de comprobar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Dios quiere también que nos sometamos a eso que Él nos revela que hagamos. En otras palabras, la meta es que comprobemos en nuestra vida la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Siendo diligentes en aplicarla en nuestra vida. Y bueno, y aquí es donde entonces muchos podemos encontrarnos atascados, y sin embargo nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? La respuesta es muy clara: porque sabes cuál es la voluntad de Dios, pero no quieres comprobarla. Es decir, no quieres aplicarla. Y el solo conocimiento no te garantiza disfrutar de lo bueno, lo agradable y lo perfecto. El conocimiento es el camino, mira, andad por él. Pero el comprobar es decidir encaminar mis pasos en esa senda. Termino diciéndote que tener una perspectiva correcta de la vida va a facilitar más que nosotros nos sometamos a nuestro Dios. Otra vez, tener una perspectiva correcta de la vida, diga conmigo, tener una perspectiva correcta de la vida contribuirá a someternos más fácilmente a nuestro Dios. Llévese por favor ese axioma. ¿Quiere que la vida sea más fácil? ¿Quiere que la vida sea más llevadera? ¿Quieres no sentirte todos los días como que la vida es solo una cruz? Ahí voy con la cruz, Cristo, ayúdame. ¿Quieres verdaderamente vivir la plenitud de la vida, la que Cristo conquistó en el Calvario, que se llama vida Zoe, vida abundante? Pues entonces pídele a Dios tener la facultad de ver la vida como Él la ve. Y si ves la vida como Él la ve, va a ser más fácil obedecerlo. No vas a estar por ahí cuestionando, sino que vas a decir: ¿para qué me complico la vida? El creador de mi vida, el forjador de mi vida, me dice por dónde debo caminar. Pues voy a obedecerle. Amén. Más fácil, no canto el gallo. ¿Sabe que Dios te está mostrando en estos días un camino muy claro? Quizá no te está llamando mucho la atención. Ay, yo lo sabía, Dios, yo sabía que era por ahí. Pero es que Dios, más tardecito, no me siento preparado, como que todavía no es el momento. Y Dios te dice: sí, ese es el camino, este es el momento, andad por él. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Quieres comprobar lo que tu alma siempre añora, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Porque esa es la necesidad del alma humana. Yo te voy a dar una clave: sé diligente en obedecer. Levántese hoy y dígale: Señor, definitivamente no voy a seguir dándole vueltas al asunto. Voy a hacer tu voluntad. Te voy a servir. Voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y los resultados te los voy a dejar a ti. Y te aseguro que Dios te va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Cierra tus ojos, por favor. Te damos gracias. Esta palabra la necesitábamos, Señor. Esta palabra direcciona nuestros pasos y confirma lo que tenemos que hacer. Señor, necesitamos verificar eso que estoy pensando hacer, esa decisión que estoy planeando realizar, ese camino o ese curso, Señor, por el cual deseo caminar, esa relación que quiero comenzar, ese proyecto, ese negocio, ese viaje, tantas cosas, Señor, que conciernen a mi cotidianidad, pero que quizás, Señor, no he querido apartar el tiempo que implica verificar, porque me siento presionado por las circunstancias, por las personas, por mis propios sentimientos, por mis temores, que me enfoco es en empezar a hacer cálculos desde mi mentalidad y dejo a un lado verificar estas tres cosas.
¿Mi mente está amoldada al mundo o a Cristo? ¿Cómo está mi vida de santidad al Señor? ¿Y mi mentalidad ha sido renovada por el poder del Espíritu Santo? ¿O sigo con esa mentalidad de la carne, con esa mentalidad mundana? Son tres cosas en las cuales tengo que verificar y someter esa decisión para poder tener la certeza de que lo que voy a hacer es la voluntad de Dios. Aquí estamos en esta mañana, Señor, orando delante de ti y sometiendo a ti nuestra vida, sometiendo a ti nuestro corazón. Mira a mi hermano, a mi hermana que justamente al recibir esta palabra está pensando y diciendo: gracias, Dios, porque hoy me clarificas cómo proceder frente a esto que tengo que decidir. Y pido, Señor, que premies, recompenses a los obedientes. Recompensa, Señor, a aquellos que con diligencia deciden someterse a tu voluntad. Que una vez comprobada esa voluntad, deciden pagar el precio que sea necesario para mantenerse en lo que Dios les ha mostrado. Oro por aquellos que están divagando, que están claudicando entre dos pensamientos, que saben cuál es la voluntad de Dios, pero que todavía no quieren comprobarla. Simplemente la saben y ya, pero después contradicen su fe haciendo lo contrario. Oro para que esta palabra tenga la facultad de hoy choquear esa parte carnal, esa parte humana que se resiste a obedecer a Dios, y que tu palabra, Señor, encuentre un terreno fértil para que hoy el fruto de esta palabra genere una bendición poderosa sobre ellos. Gracias, mi Señor, porque a través de ella guías nuestros pasos. Y mi oración delante de ti a favor de esta iglesia, Señor, y de cada hermano y amigo que nos ve, es para que puedan ser guiados en este proceso de verificación, y al comprobar o al tener claro cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, específicamente en el área que lo requieran, ellos tengan la facultad de ser diligentes en obedecer, y entonces van a poder comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Es la herencia que le espera a los hijos obedientes del Señor. Creo que en este lugar todos tenemos esa potencialidad de ser hijos obedientes de nuestro Padre. En el nombre de Jesús oramos y bendecimos tu nombre y te agradecemos por la palabra recibida, y creemos que ella cumplirá ese propósito maravilloso en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor fuerte, al Rey de Reyes y Señor de Señores.